Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Yatzaré y soy integrante de la página de Un Mundo para Todos. Yo soy una mujer de piel blanca, cabello corto, lentes redondos, playera roja de manga corta y en la parte de atrás la imagen distintiva de la página, Un Mundo, la V mayúscula, Y minúscula, S mayúscula, guión medio, T mayúscula y en la parte de hasta abajo, Un Mundo para Todos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Jesús Manuel Montiel Ramírez, médico adscrito a Banco de Sangre del siglo XXI, a quien le voy a pedir, por favor, que se presente y se describa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos o buenas tardes, dependiendo de donde nos estén viendo. Mi nombre es Jesús Manuel Montiel y bueno, yo soy una persona de piel blanca, tengo mi cabello negro, ojos de café oscuros. Ahorita en este momento estoy vistiendo un suéter de color rojo y el fondo en el que estoy es blanco. Pues bienvenido, doctor, y pues muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué donar sangre es esencial? Y si me lo permite, voy a leer un pequeño texto para poder hacer una introducción. La donación de sangre es importante porque salva vidas. La sangre es necesaria para tratar una variedad de enfermedades y afecciones médicas, como accidentes traumáticos, cirugías, enfermedades crónicas como la anemia y la enfermedad de células falciformes y para tratar ciertos tipos de cáncer. La donación de sangre es especialmente importante porque la sangre no se puede fabricar artificialmente y la única fuente de sangre es de los donantes voluntarios. Si no hay suficiente sangre disponible para los pacientes que la necesitan, puede haber retrasos en los tratamientos médicos o incluso la pérdida de vidas. Además, donar sangre también puede tener beneficios para el donante. Puede ayudar a mantener niveles saludables de hierro en la sangre, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y ofrecer una evaluación gratuita de la presión arterial, pulso y nivel de hemoglobina. En resumen, la donación de sangre es importante porque salva vidas. Es necesaria para tratar una variedad de enfermedades y afecciones médicas y puede tener beneficios para el donante. Entonces, pues bueno, creo que es un tema y una causa muy bella ser un donante y también pues todos podemos ser quien ayude pues a las personas que lo requieren. Entonces, doctor, pues si me lo permite, me gustaría iniciar con esta pequeña charla, que creo que son dudas que a todos nos nacen en algún momento. No sé si usted nos pudiera contar por qué es importante donar sangre. Bueno, para contestar esta pregunta, ya aparte, tú ya la comentaste en la introducción, es muy importante porque en primer lugar la sangre es un recurso que, como bien dijiste, no se puede fabricar o producir, solo se obtiene de personas y la tenemos que obtener de personas que son sanas. Además de que la sangre tiene una caducidad muy corta. Esta puede durar de 35 a 45 días, dependiendo de la solución de conservación que se utilice. A veces van a los bancos de sangre y nos dicen, bueno, y yo no podría donar y que tuvieran ahí mi sangre y si algún momento la requiero, la puedo utilizar. Pues realmente no, porque esas células, al estar en conservación, empiezan a morir. Y es por eso que tienen una vida muy corta, de 35 a 45 días. En segundo lugar, es un recurso que es utilizado para diversos tratamientos o procedimientos médicos que no podría ser reemplazado con otro tratamiento. A fuerza se requiere sangre. A veces se habla, por ejemplo, de expansores del plasma, pero no todos los problemas médicos se pueden solucionar con eso. Se requiere a veces solamente la transfusión. También es un recurso que se ha utilizado para atender diversas necesidades, como bien lo dijiste, complicaciones durante el embarazo, anemia, tratamientos de cirugía cardiovascular, trasplantes, traumatismos, para el tratamiento de tumores malignos o diversos tipos de cáncer de sangre como las leucemias. También para atender los diversos tipos de cirugías que se necesitan en todo el país, a veces también en emergencias e incluso hasta en desastres naturales.
Pues creo que nos lo deja muy en claro, la sangre pues es un tesoro invaluable y creo que es por eso que muchas personas lucran con ello. Creo que incluso en redes sociales ha estado siendo muy famosa esta parte de denuncia a aquellas personas que estén vendiéndola, porque realmente no, pues no es el deber ser. ¿Nos pudiera desde su perspectiva comentar por qué usted considera que la donación debería de ser altruista? Pues no solo la considero, es una obligación mundial emitida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de que la sangre recolectada debe de ser de forma altruista o voluntaria y además regular. Donar sangre de forma voluntaria es la sangre más segura que puede haber. Sin embargo, en muchos países, incluyendo México, aún no cumple con este mandato. Siguiendo un poco este punto, se estima que solo el 3% de las donaciones a nivel nacional son voluntarias y el resto, el 97%, sería de reposición familiar. La OMS estima que si se donara en un país el 1% de la población, cubriría las necesidades básicas de sangre, es decir, más o menos estamos hablando de 10 donaciones por cada 1,000 habitantes. Nuestro país tiene una población más o menos de 126.705.138 eh, mexicanos que vivimos aquí en este territorio. Entonces tendríamos o estaríamos calculando que se requieren por año hasta 12.670.513 unidades. Entonces es por eso que es muy importante la donación altruista. A veces muchas personas, imagínense, está su paciente, está hospitalizado y aparte de tener toda esa angustia de que no sabemos qué tienen nuestros familiares, los mandan a donar sangre. Si el 1% de nuestra población donara, no habría necesidad de que esos familiares tuvieran que ir a donar sangre. Esa sangre ya estaría ahí en los almacenes y podría ser dispuesta. Ok, creo que es un tema muy complicado porque estamos hablando ya de normas y pues de países avanzados. Digo, no sé, desconozco si hay algunos lugares en donde realmente se maneje esto, pero por ejemplo, aquí se manejan como por horarios, por condiciones, y bien lo comenta, mandamos al azar a las personas y a veces pues vienen estas confusiones de por qué tú no, por qué él sí, y pensamos que el físico lo define todo. Sin embargo, hay otros parámetros. ¿Nos puede explicar quién puede donar y a partir de qué edad se puede realizar esto? Muy bien, a grandes rasgos puede donar cualquier persona de 18 a 65 años de edad que tenga un peso mayor a 50 kilos, que no tenga datos de infección, que se sienta saludable en ese momento y que no tenga factores de riesgo para verse contagiado con alguna enfermedad transmitida por la sangre, como VIH, hepatitis o sífilis. Al hablar de los requisitos de donación a detalle, me llevaría toda la entrevista, pero les puedo comentar que cada banco de sangre debe de tener material informativo de sus requisitos de donación de forma específica y completa, y es muy importante leerlos antes de ir al establecimiento. Entiendo lo siguiente, que cada institución puede llegar a tener parámetros diferentes. Sí, no, y bueno, no son parámetros totalmente arbitrarios. Nosotros nos basamos en una norma, que es la norma oficial mexicana 253. Y también se acaba de emitir en octubre del 2022 una guía nacional para evaluar a las personas que quieren ser donadoras de sangre. Eh, los criterios de donación, pues sí tienen o varían mucho dependiendo de la tecnología que tienen para detectar o descartar enfermedades. Hay tecnologías que pueden disminuir el periodo de diferimiento y hay otros que no. Entonces, todo depende de la tecnología que tenga cada banco de sangre. Con esa tecnología, ellos pueden emitir cuáles son sus requisitos. Perfecto, creo que eso sí fue muy importante y creo que debería de venir hasta en letras negras y gigantes y subrayadas
leer antes de asistir, porque a veces llega la gente y se molesta, pero en realidad no está cumpliendo con los requisitos básicos. Ya lo comentaba, hay una forma estricta que se debe de cumplir para que la sangre, pues obviamente tenga como este valor, ¿no? O este uso, ¿no? Su función, digámoslo así. Y hay algo que sale en todas las pláticas, es que yo me tatué, es que me acabo de hacer un piercing. ¿Qué pasa con estas personas que dicen, no, yo ya no, porque ya tengo un tatuaje, yo ya no, ya nunca jamás en la vida? ¿Cuánto tiempo deben de dejar pasar? Si se puede, no se puede. ¿Qué mensaje les damos a estas personas? Bueno, sí se puede donar sangre si las personas han tenido antecedentes de tatuajes, micropigmentaciones, retoques de tatuajes y perforaciones, siempre y cuando haya pasado un año desde el último procedimiento. Algunos bancos de sangre cuentan con esta tecnología que te comentaba y pueden reducir ese periodo de diferimiento hasta 4 meses. Por ejemplo, actualmente ahorita en banco de sangre de siglo XXI donde trabajo, no contamos con esta tecnología, entonces los tenemos que diferir hasta los 12 meses. En este punto quiero aclarar una cosa. El valorar un donador por tener tatuajes o perforaciones nunca ha estado relacionado con la percepción histórica que se tenía antes sobre el uso de tatuajes y perforaciones. Recordemos a veces que, por ejemplo, nuestra abuelita, si veía a alguien tatuado, pues nos decía, no, mira, no te acerques a esta persona porque es mala o estuvo en la cárcel, ¿no? No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con el hecho de que todo procedimiento, ya sea médico, no médico o estético, que implique agujas, llámese tatuajes, perforaciones, acupuntura, cateterismos para el corazón, aplicación de Botox u otros tratamientos estéticos como mesoterapia o incluso punciones con pacientes o muestras de sangre para aquellos que se dedican a la salud. eh, el compartir agujas para aplicación de drogas o compartir algún utensilio para aspirar cierto tipo de drogas por la nariz. Todo esto puede ser un medio de transmisión de enfermedades como VIH o hepatitis y se da un lapso de 12 meses para que los equipos o estudios que se hacen puedan detectar o descartar algún microorganismo. A veces estos tardan en aparecer en la sangre y no pueden ser detectados luego. Otro punto es con respecto a las perforaciones. Aunque las perforaciones ya pasaron un año, si estas se encuentran en zonas húmedas como nariz, boca, labios, lengua o genitales, tienen que retirarse 3 días antes de donar, ya que las perforaciones en mucosas son una entrada permanente de los microorganismos hacia la sangre y la pueden contaminar a las bolsas de sangre y de ahí a los pacientes. Como por ejemplo, en nuestra nariz tenemos estafilococo aureus y en la sangre y de ahí al paciente puede ser incluso hasta mortal. Pues creo que eso es algo que generalmente no se nos dice. Bueno, yo que he asistido a donación de sangre, generalmente las enfermeras o el personal que está ahí capacitado para dar información te dan como pequeñas cápsulas, pero creo que se les van como pues algunas cosas y obviamente, por ejemplo, muchos piercing están como en zonas no visibles, ¿no? Por ejemplo, el ombligo, pues también lo vas generalmente a donar con una ombliguera, ¿no? Entonces, creo que todo eso es como muy importante mencionarlo porque al final sí son una vía de riesgo, como lo comenté, de contagio. Entonces, creo que está ahí así como que con tanta información. Y bueno, supongamos que ya sí puedo donar sangre, que no hay ningún problema, que ya estoy adentro siendo seleccionado. ¿Cuánto tiempo me va a llevar donar sangre y cuál es el procedimiento que se realiza para poder hacerlo? Es una muy buena pregunta. Para donadores altruistas, el proceso de donación puede variar de 1 hora a hora y media, porque recuerden que los donadores al final deben de tomar un refrigerio que se les proporciona en el servicio para compensar la pérdida de volumen de sangre. El sangrado más o menos puede durar entre 8 a 12 minutos, acorde a la normativa. Ujú. Si las personas no son altruistas, ahí sí varía mucho, dependiendo de la zona geográfica del país. Hay lugares como por ejemplo las campañas de Cruz Roja pueden ser rápidas, pero también hay establecimientos en los cuales se satura mucho. A veces pueden recibir a 100 donadores por día y pues imagínate si te toca la ficha 100,
pues sí te llevas hasta incluso más de 3 horas, ¿no? O mucho más, yo creo. Sí, y además también de ver, bueno, digo, no es que lo quiera imponer de esa manera, pero debemos de tomar concientización de que se requiere mucha sangre, por lo tanto va a haber muchos donadores y esos donadores no siempre son efectivos, también lleva tiempo hacerles estudios, estas preparaciones, ¿no? Que son previas a saber si eres o no candidato, entonces todo eso lleva tiempo y sobre todo pues entender que la espera realmente es porque se está evaluando si realmente es o no es la sangre funcional, ¿de acuerdo? Para que cumpla con lo que ustedes requieren para poder hacer como esta transfusión a otra persona, ¿no? Y algo que siempre, o bueno, yo he escuchado que es como no sé, lo del pasillo, ¿no? El chisme, que dicen que no es seguro donar sangre, que hay riesgos, que pues bueno, ya habíamos comentado acerca de la asepsia, pero ustedes en la actualidad, ¿cómo pudiéramos darles esta tranquilidad a las personas que van a ir a donar? Pues yo lo que les podría comentar es primero leer cómo son los requisitos. Ajá. Ahí en los requisitos nos tiene que decir cuántas horas debemos de dormir, cómo va a ser el ayuno, cómo debo de ir vestido. Ujú. Para que yo en el momento en que llegue al sitio de donación, yo no tenga algún factor de riesgo que pueda de alguna manera pues ponerme mal, ¿no? Durante el proceso. El proceso de donación de sangre es totalmente seguro, siempre y cuando nosotros nos apeguemos a estos requisitos. Y esto nos va a ayudar a disminuir todos esos problemas que se pueden presentar. Ujú. Ok, sí, pues creo que generalmente muchas personas dicen no porque me voy a sentir mal, no porque voy a tener algún problema o me voy a enfermar. Creo que como lo menciona, pues la preparación, la información, el manejo de ella y el colaborar, el poner de nuestra parte nos va a ayudar a poder desarrollar esta tarea sin ninguna consecuencia. Y además el personal está siempre muy atento preguntándote cómo te sientes. Entonces, nunca la gente ha ido a donar, pero tiene la inquietud de hacerlo, pues creo que realmente pueden estar seguros de que de ahí no te vas si no te sientes bien. Y eso, pues, me ha tocado experimentarlo. Si en algún momento te sientes mal, hasta que no estés en tus cinco sentidos, es cuando realmente tú puedes retomar como el camino. Le quiero leer un comentario que están colocando aquí. Dice, antes, en el momento de donar, se pedía ayuno de 8 horas. Actualmente ya te dicen que puedes tomar líquidos como té o jugo antes de pasar a desangrado. ¿En qué consiste el cambio? Muy bien. Bueno, aquí quiero aclarar un punto. Como ya les había comentado, se emitió una guía nacional en octubre del 2022. En esa guía nos dicen que ya no es necesario el ayuno. Y por alguna causa, bueno, pues sí tienen razón. ¿En qué aspecto? Nada más se les recomienda a los donadores que un día antes de donar no consuman leche, derivados de la leche, algún alimento grasoso, capeado o empanizado. Las grasas son, son elementos que tardan mucho en metabolizarse y estos en algunos bancos de sangre pueden interferir en las pruebas que se realizan a los donadores, ajá, para asegurar que esa sangre es segura. Entonces, más que nada tiene que ver con esas interferencias. Entonces, ahorita con esta nueva guía se nos pide a todos los bancos de sangre que nos actualicemos y estemos dando información y material que les ayude a los donadores para que estén mejor preparados antes de venir. Aún así, nosotros, cuando un donador se presenta, nosotros si vemos que no ha tomado líquidos, les pedimos que tomen algún líquido o incluso les proporcionamos alguna fruta para que la coman antes de donar. No me tengo que pasar 24 horas en ayuno, porque si no, yo al momento de perder sangre me siento mal. Entonces, sí, lo que más les recomiendo es leer los requisitos y, bueno, sobre todo un día antes, no comer leche, derivados de la leche, alimentos grasosos, capeados o empanizados. Ok, muchas gracias. Espero que se haya resuelto la duda. Y esta guía la podemos leerlo todos o solamente es para determinado público. Sí se puede, es abierto al público.
Tiene un lenguaje a lo mejor con una terminología un poco más médica, pero tampoco es así como muy difícil de entender. Es lo bastante clara. Ujú. Y porque igual pues nos pudiera ayudar en algún momento a todos a poder tener como un poquito más de información y poder como ir identificando cuáles son estos requisitos que sí cumplo, los que no cumplo. Y bueno, pues también para esto es esta entrevista. Si alguien más pues sigue teniendo preguntas, con todo gusto las puede realizar. Y pues bueno, otra pregunta que es como muy típica. Si mi familiar tiene alguna enfermedad sistémica degenerativa, como no sé, diabetes, hipertensión o cualquier otra, ¿puede ser candidato a donar sangre? Sí puede donar una persona si tiene diabetes, hipertensión, aumento del ácido úrico, aumento del colesterol, triglicéridos, hipotiroidismo o que tengan, por ejemplo, ovario poliquístico, siempre y cuando estés bien controlado y no es necesario suspender ninguno de sus medicamentos. Para otro tipo de enfermedades, ya sí se tiene que valorar con un médico ciertos antecedentes de su enfermedad y valorar sobre todo si el tratamiento o medicamentos que está tomando tiene una repercusión en los pacientes. Es decir, ya para este tipo de personas se requiere una valoración más individualizada. Ujú. Y justo por eso es importante, como siempre, responder al cuestionario que te realizan de forma asertiva y sobre todo no querer cumplir con el requisito de donar, porque realmente lo que estamos dando, pues es o puede salvar una vida, pero puedes también ser como una complicación para ello, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos resolviendo estos cuestionarios que nos realizan, porque si nos preguntan es obviamente porque es importante al momento de ser seleccionado para la donación. Y bueno, pues tal Es- vez supongamos que no tenemos ninguna enfermedad, pero en lo que va en la semana nos enfermamos un poquito o si estamos tomando algún medicamento por alguna otra situación. Ahí sí se puede hacer algún tipo de donación de sangre o también se restringe. Bueno, hay medicamentos con los cuales sí puedo donar y hay medicamentos con los que no se debería de donar, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen un alto impacto en el desarrollo de los fetos. Ajá. Por ejemplo, hay tratamientos como finasteride para hiperplasia benigna de próstata, que este tipo de medicamentos pues puede alterar el desarrollo de los fetos, como otros, algunos antibióticos, ajá, como por ejemplo isotetrionina, tetrionina, que es para el acné. Esos medicamentos pues también alteran el desarrollo de los fetos. Si estoy tomando antibióticos, no puedo donar porque está de alguna manera aunado a lo que es una infección de base. Nosotros cuando tenemos algún tipo de infección, liberamos sustancias de inflamación y también los tratamientos antibióticos pueden interferir en las pruebas o también en el tratamiento de alguno de los pacientes. Existen también otros medicamentos como los analgésicos que interfieren también en la función, por ejemplo, de las plaquetas. Las plaquetas son las células de la coagulación. Entonces, estas plaquetas, su función se ve alterada por los analgésicos. Ajá. Y algunos medicamentos también, por ejemplo, que modifican la función del sistema inmune, tampoco podrían donar, como metrotexate, que es utilizado a veces en artritis reumatoide. Y bueno, por ejemplo, en el banco de sangre de Centro Médico, ustedes pueden llamarnos y si quieren una información más personalizada sobre algún medicamento que están tomando, nosotros les podemos explicar si pueden donar o no. Y yo creo que la mayoría de los bancos de sangre cuentan con una línea de teléfono en los cuales les podrían asesorar. Perfecto, pues yo creo que vamos a poner esa información de forma accesible para que las personas puedan llamar, porque yo creo que las preguntas no dejan de surgir y justo ya le teníamos preparada otra. Aquí nos comenta Michelle, es curioso cómo al decir que eres altruista en los bancos de sangre te pasan muy rápido, pero si vas para donar sangre a una persona en específico, el personal que te atiende te da cita o te dan fichas. Sigo sin entender esta parte. ¿Cómo se puede agilizar el poder donar sangre por igual? Muy bien. Sí, recordemos que las personas que van a donar de forma altruista
pues lo hacen porque no es para ningún paciente en específico, es para la persona que lo requiera en cualquier momento. No sabemos a quién vaya a tener la necesidad de esa sangre. Entonces, de alguna manera de compensar su tiempo y su esfuerzo por ir, muchos bancos de sangre optan por darles algún tipo de agilizar su proceso. Como ya les comenté, pues la mayoría de las personas que donan, pues son donaciones que son para algún paciente, para alguno de sus pacientes. Y a veces pues se llega a saturar el servicio y pues de alguna forma pues hasta que llegue su turno pues se podrían atender, ¿no? Entonces, también se han utilizado sistemas de citas para que también los donadores pues no estén mucho tiempo esperando su turno. Como les comenté, hay bancos de sangre en los que se forman desde las 5 de la mañana y si te toca la ficha 100, a veces puede que te atiendan hasta las 10, 11 de la mañana, ¿no? Entonces es mucho tiempo. Entonces a veces han optado por otros procedimientos en el cual pides tu cita y con esa cita pues ya no tienes que estar tanto tiempo en ayuno y con mayor riesgo de que te puedas sentir mal en una donación. Entonces, ese es más o menos el panorama que se está viendo en nuestro país. Y claro, mencionar que pues seguimos evolucionando, ¿no? Estamos a prueba y error y viendo qué cosas nos resultan o no funcionales para esta situación que comenta de agilizar la donación y sobre todo no desanimar a las personas, ¿no? Porque realmente creo que algo que también te hace sentir que no es tan rentable ir a donar es esto, los horarios, que siempre no fuiste y perdiste el día, etcétera. Y creo que lo de las citas pues sí pudiera ser un poco rentable, pero pues nos falta mucho para poder llegar a este cumplimiento, considero yo, ¿verdad? Y tenemos otra pregunta, doctor. Nos gustaría saber si las personas que tienen discapacidad pueden donar, no sé, por ejemplo, si tienen síndrome de Down o cualquier otra enfermedad genética. Muy bien. Para que una persona con alguna discapacidad pueda donar, hay que considerar un aspecto muy importante que el médico lo tiene que entrevistar de forma personal. Ujú. En este caso, la norma sí es muy específica en las cuales nos pide que no existan traductores, incluso si el donador es de lenguaje del extranjero o algún tipo de lenguaje que se utilice dentro de nuestro país. La situación aquí es que, de alguna forma, al hacer las preguntas, nosotros tocamos ciertos temas sobre su vida sexual. Y a veces si esa persona tiene al lado a una amistad o a alguien familiar que le esté haciendo una traducción, puede obviar algunas respuestas o la puede modificar por pena o por incomodidad. Si alguna persona tiene una discapacidad, por ejemplo, visual, los, los bancos de sangre pues le pueden hacer las preguntas ya sea de forma verbal a través de un médico. Si tiene alguna discapacidad auditiva, puede generar algún tipo de recursos escritos que le ayuden al donador. En este caso, si no puede haber o no se puede establecer una adecuada comunicación, sí es muy importante comentarles que no podrían a lo mejor donar porque esa sangre, recordemos, que va a ser utilizada para otras personas. Entonces, si yo tengo una buena comunicación, no importa la discapacidad, pueden hacer su donación sin problema. Perfecto, Espero como haya que quedado claro en ese punto. pues sí, yo creo que sí, porque aparte incluso tocó un tema muy importante, la independencia del paciente, porque eso también va a favorecer las respuestas y es algo con lo que venimos luchando todas las personas del área de la salud. Darle esta intimidad al paciente y si no la tiene, pues obviamente como todos, ya no tenemos calidad ni en la consulta ni tampoco en este tipo de entrevistas, por lo tanto se puede prestar a que se está manipulando a la persona para la donación. Creo que es un tema muy importante y nos daría como para 2 horas de plática esta parte ética. Tenemos otras preguntas, la gente tiene muchas dudas, que era lo que habíamos comentado. La donación de sangre sigue siendo todavía un tabú para muchos lugares y para muchas personas, aún en este siglo y con tanta tecnología.
Y nos comenta Marcos, pasamos por una pandemia mundial. Como todo es tan reciente en cuanto a las secuelas o consecuencias del virus, ¿cuánto tiempo se debe de esperar las personas que fueron contagiadas para poder donar? En este caso para COVID, supongo, ¿no? De la pandemia. No Bueno, dice, pero supongo que sí. muy bien. Cuando ahorita hablar de COVID, bueno, tenemos dos panoramas. El panorama cuando inició, bueno, nosotros tomábamos el criterio de aceptación, justo estaba muy pegado en lo que es el periodo de contagio. Más o menos COVID se contagiaba en los primeros 10 días desde el inicio de los síntomas. Y de ahí contábamos más o menos otros 14 días más para poder decidir que ese donador ya podría donar. Es decir, estábamos hablando casi de 24 días. Actualmente, el COVID se está comportando como cualquier tipo de infección respiratoria. Es muy difícil o ya no tan común que las personas vayan a hacerse un estudio para ver si sí o no tienen COVID. A lo mejor si pierden el olfato o pierden el gusto, a lo mejor en ese momento pueden hacerse una prueba, pero ya la mayoría de la gente ya no está utilizando pruebas para ver si tiene la enfermedad. La mayoría cree que a veces tiene gripe u otro tipo de virus. Entonces, nosotros actualmente ya lo contemplamos como cualquier infección. Una vez que hayan pasado 14 días desde el inicio de los síntomas, ya podrían hacer donaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Y además también mencionar que ya muchas personas tienen la vacuna y por lo tanto pues es diferente, ¿no? Como este proceso de esperar de el primer impacto por ser una pandemia y algo desconocido a la actualidad que pues ya hay como varias formas de poder apoyar. Y nos dice Polo, no estoy de acuerdo en lo de las donaciones porque la mayoría son de reposición y nunca son dirigidas exclusivas para el paciente al cual donaron, a menos que sea autodonación. Realmente no entendí mucho, pero me imagino que estamos refiriéndonos a que las donaciones altruistas, entiendo eso, no van ayudando como a los pacientes en general, sino como a alguna persona con contacto palanca. Así lo entiendo, no sé si estoy confundiendo la, el comentario, pero no sé si usted nos puede apoyar con esta inquietud. Claro que sí. Sí, cuando una persona llega a un banco de sangre y dice que quiere donar de forma voluntaria o altruista, ahí no le pedimos para quién va a ser dirigida la sangre. Simplemente se le hace su registro y inicia el proceso de donación hasta terminarlo. Si una persona va a donar para o algún familiar, también se puede decir que es de reposición. Son más o menos como sinónimos, pero es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque va dirigida para alguien. En el caso de las autodonaciones, ese es muy diferente a los demás tipos de donación. Una autodonación, como dice su nombre, es una donación para mí mismo. Para mí, que yo voy a entrar a un proceso de cirugía. Aquí la cuestión es de que las donaciones, las autodonaciones, si no se llega a utilizar esa sangre para mí, no se puede utilizar para otra persona. Se le tiene que dar destino final. Esa es la diferencia de los tres tipos de donación. Ujú. Estaba buscando a ver si había hecho otro comentario de la persona que nos hizo esto, pero creo que no. Entonces espero haber resuelto la inquietud. Y además también mencionar, como usted ya lo dijo desde un inicio, el tiempo de sangre, de la vida de la sangre es muy corto. Por lo tanto, también como que en el momento, pues creo que se tiene que actuar. Y aunque queramos almacenarla para alguien en especial, pues si en ese momento no la va a requerir, pues sin duda se tiene que fluir, ¿no? O sea, tenemos que buscar al donador que sigue. Y nos dice Lu Quiroz, a raíz de la pandemia, tengo entendido, los bancos están en desabastecimiento de sangre. ¿Es posible el ir a donar al banco sin necesidad de cita? Si es para donadores que son altruistas, muchos bancos de sangre, hay que preguntar, ya sea a donde nosotros queramos ir. Por ejemplo, en centro médico, si ustedes van, no necesitan hacer cita, si son donadores voluntarios o altruistas. Ujú.
Ok, perfecto. Vayan a donar, no hay pretextos. Y nos dice Mitch, ¿cada cuándo podemos donar sangre las mujeres con respecto a nuestro periodo? ¿Qué es lo recomendable? Muy bien, las mujeres pueden realizar hasta 3 donaciones por año con un tiempo mínimo de 8 semanas entre cada donación. Y los hombres, solo 4 donaciones por año con un lapso de 8 semanas mínimo entre cada donación de sangre. Ujú. O sea que pueden ir muchas veces, no se haga. Y nos dice Teresita, yo estoy muy a favor de la donación de sangre, en especial para el Hospital de Pediatría, que es donde yo trabajo. La mayoría de los pacientes hospitalizados son foráneos y es difícil que pueda conseguir con facilidad los donadores que les piden por no tener familiares en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, creo que realmente esta plática tiene esa finalidad, concientizar a la sociedad para que formemos parte de esta labor, que además de ser bonita, pues ya hablábamos de los beneficios que traen a nuestro cuerpo a hacer este tipo de eventos de forma consecutiva. Y ya nos lo dijo usted, con frecuencia se puede hacer esta donación y pues al final, pues no pagamos por este proceso y nadie nos debe de pagar tampoco. Entonces, algo que también ha surgido en cuanto a dudas, doctor, es acerca de cuando voy a donar sangre, por ejemplo, me piden un donador de sangre y en las filas nos dicen que si alguien quiere saber si realmente puede ser donador de plaquetas y si es que es así, y si es seleccionado, le cuentan al doble. No sabemos el por qué y quiénes son candidatos, por qué se seleccionan o por qué tiene ese peso el hecho de donar las plaquetas. Muy bien, es una pregunta muy importante y bueno, es importante aclarar que las donaciones de plaquetas no obliga a los bancos de sangre a dar una doble constancia de donación. Eso lo determina cada banco de sangre. Algunos bancos de sangre dan dobles constancias, ya que es un procedimiento que dura de 100 minutos a 110 minutos en promedio, y eso demanda que el donador esté más tiempo en el establecimiento. De alguna forma, para compensar ese tiempo que pierde el donador y hacer más atractiva este tipo de donación o componente sanguíneo, los bancos de sangre ofrecen una doble constancia. Para donaciones de plaquetas, no se debe de exceder de 24 procedimientos en el año. Es decir, puedo donar hasta 24 veces en el año este tipo de componente. Y bueno, ¿quiénes son candidatos? Aquellos que tengan una cantidad de plaquetas dentro del parámetro normal, que tengan una buena vena que aguante el tiempo de donación. Y esto lo determina el personal que va a realizar el procedimiento. Y lógicamente, bueno, que sean aprobados por la valoración médica. Ujú. Perfecto, pues sí, creo que no hay pretextos, de verdad, ya lo estamos reforzando una y otra vez, que podemos ir varias veces, que hay algunas cosas que pueden llegar a tener tal vez no más valor, pero sí más funcionabilidad. Entonces, pues ahí están las cosas y nos comentaba, bueno, nos complementaba Teresita. Como un ejemplo, hay niños de hematología o de oncología que reciben transfusiones de forma frecuente y efectivamente, realmente, pues la sangre en estas personas debe de ser de forma continua. Entonces, ¿de dónde la vamos a sacar si ya vimos que no se puede fabricar y que al final, pues, solamente la donación nos puede ayudar? Vamos a tratar de colocarles la información sobre el hospital para aquellas personas que quieran ser donadoras, pues puedan hacerlo de forma altruista y de forma continua. Y bueno, doctor, nos dice Michelle, justo lo que hablamos del altruismo. ¿Qué se puede hacer o cuál este podemos llevar a cabo para poder frenar a las personas que piden dinero para apoyar con su sangre? Muy bien. Es una pregunta muy, muy, muy interesante, muy delicada también. Recordemos que la sangre es considerada como un órgano líquido en este caso. Entonces, al ser un órgano, no puede estar susceptible de venderse. Ajá. Entonces, es muy importante también lo que les comentaba, que a veces las personas que venden la sangre ya se saben a veces las preguntas, saben qué contestar y qué no. Entonces, con la finalidad de ellos ganar una cuestión económica o algo de dinero, mienten en sus respuestas.
y estamos nosotros poniendo en riesgo a toda la población que se transfunde con esa sangre. Porque si esta persona, imagínense, tiene un factor de riesgo para haber adquirido una enfermedad transmisible por la sangre, los equipos no la van a detectar si es una infección reciente. Ujú. Entonces ellos, con tal de obtener un recurso económico, pues ponen en riesgo a bastante población. Sí, y además nos comentaba que realmente no toda la sangre cuando es recibida es funcional. ¿Nos puede explicar por qué, cómo lo determinan, después de cuánto tiempo o de qué procesos es como se toma esta decisión? Muy bien, para que una unidad de sangre pueda usarse para un paciente debe de pasar por varios estándares de calidad que nos pide la norma oficial mexicana, en este caso la ley. Por ejemplo, se le debe de hacer a toda la sangre estudios para descartar enfermedades como VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y Chagas, que son obligatorias. Todo banco de sangre tiene que hacer estos estudios. Debe de tener además una cantidad de mililitros obtenidos al momento de la extracción. Deben de ser almacenadas a cierta temperatura siempre. No puede fallar esa cadena fría. Se le hacen algunas de las unidades estudios para ver si no tienen crecimientos de bacterias. Y también que tengan una cantidad de una sustancia que se llama hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Cada unidad debe de tener más de 45 gramos. Entonces, estos son algunos de los ejemplos o son algunas variables que les puedo comentar que tienen que cubrir estas unidades, que tienen que ser de calidad para que puedan ser transmitidas a alguna persona, para que puedan ser transfundidas a alguna persona, perdón. Sí, entonces, pues realmente creo que para aquellas personas que se atreven a comprarla, pues aquí está como una clave, ¿no? Ya donaste, pero no significa que realmente pues haya sido funcional el hecho de haberla recibido, ¿no? Entonces, debemos de tomar mayor impacto porque yo lo imagino así, estadísticamente, 10 personas asisten a donar y de esas 10 personas, 5 se informaron bien. Entonces, estamos hablando del 50% de las 10 que fueron, ¿no? Entonces, esas 5 personas, supongamos que ya entraron, que donaron, que no hubo ningún problema y que solamente 2 personas que donaron sangre van a poder realmente cumplir con su función. O sea, estamos hablando que de la media a la media a la media es la que realmente nos va a ayudar a cumplir con este requisito. Entonces, es realmente muy importante que hagamos concientización de la importancia que tiene el donar sangre, el ser parte de este apoyo a otras personas que lo requieren, porque nosotros no sabemos, pues, cuándo nos vamos a encontrar en esa situación, o a lo mejor ni siquiera nosotros, un ser querido. Y más o menos para hacernos una idea de la importancia que tiene la donación, no sé si usted en algún procedimiento nos pudiera contar eh, cuánta sangre puede donar una persona y cuánto se requiere en comparación con los procedimientos que se le realizan. Por ejemplo, no sé, vamos a entrar a una operación y me piden 2 donadores, 8 donadores, no sé, estoy hablando al azar, realmente desconozco el tema, pero ¿cómo se define la cantidad? ¿Por qué es importante cumplir con ellos? ¿De qué dependen los procedimientos? Muy bien. Cada médico en su especialidad tiene que pensar cuál es el mayor riesgo que podría enfrentar con su paciente ante una cirugía o procedimiento invasivo. Ya existen recomendaciones internacionales y programas de gestión de sangre que indican cuánta cantidad de sangre se podría utilizar para una cirugía. Sin embargo, hay pacientes que pueden llevarse más unidades de sangre, ya sea por alguna complicación o ante una emergencia. Es importante cumplir con el número de donaciones para estar seguro que ante una complicación que tenga ese paciente, yo le puedo proporcionar la cantidad que requiere y no poner en riesgo en su vida. Ujú. No, y además, como usted lo menciona, también durante las cirugías, me imagino, pueden pasar como procesos inesperados que pudiesen llegar a multiplicar como esta necesidad que en algún momento se estaba previendo. Tenemos aquí otra pregunta, doctor. Dice, yo tengo virus de herpes, me sale fuego en los labios y ahí estoy ignorando si soy candidata a poder donar sangre.
Hay, por ejemplo, si la persona en ese momento no tiene lesiones de herpes en su labio, es decir, que no tenga el fogazo como tal, podría donar sin problema. Una vez que se quite la lesión, puede donar. Ujú. Y sería importante mencionar eso, doctor, durante la entrevista. Sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta al momento de checarles caries, checamos también la boca. Entonces ahí nos damos cuenta si tienen algún dato de herpes. Ujú. Ok, perfecto. Pues doctor, realmente creo que hay muchas preguntas. Voy a ir con las últimas. Y pues ya nada más para hacer un breve resumen de todo lo que hemos venido platicando, para que no haya excusas de que me lo perdí. Nos dice Mitch, en los bancos de sangre hay una medida de sangre por donador, ¿es correcto? Pero si el donador es de sangre difícil de conseguir como la O negativa, ¿es posible extraer un poco más con permiso del donador? Muy bien. Para contestar esa pregunta, lo vamos a ver en dos tipos de contexto. Por ejemplo, en centro médico la sangre se mueve muy rápidamente. Ahí tenemos el hospital de oncología, de pediatría, de especialidades que constantemente están pidiendo sangre para sus pacientes. Pero hay otros establecimientos de salud que a lo mejor la forma en cómo se mueve la sangre es más lenta. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, muchas unidades de sangre de A positivo, yo le digo a mis donadores, ¿saben qué? Pues ahorita no necesitamos mucho de esta sangre porque recuerden que se caduca y también no la queremos estar dando de baja esa sangre o que se caduque porque ya pasó su tiempo de almacenamiento. Entonces, una forma de optimizar para tampoco generar un residuo biológico que también impacte en el ambiente, es decir, le voy a decir a mis donadores que pues en ese momento, si son de tal grupo, mejor no donen y después en otra ocasión. Pero eso ya depende de cada banco de sangre. Yo diría, sáquensela toda, quédenselo ahí, le dan de comer y lo van drenando. Pues bueno, realmente creo que es un tema muy interesante esto que comenta Mitch acerca de las sangres que son, pues, poco comunes, digámoslo así, y que además, pues hablamos también de la compatibilidad. Nos llevaría todo el día a hablar de eso, porque realmente saber quién sí, quién no, en dónde, por qué, pues es un tema que espero se comprometa con darnos esa información en otra entrevista. Y Ujú. pues bueno, doctor, la verdad ha sido un placer tenerlo con nosotros. Creo que detonó las preguntas, la gente tiene muchas dudas, yo también tengo muchas dudas, pero pues espero que podamos con el paso del tiempo seguir trabajando en esto, en dar la importancia que tiene donar sangre, que si tienes alguna enfermedad no es pretexto, ya lo puedes realizar. Hay condiciones como todo, tengas o no tengas una enfermedad, tengas o no tengas un tatuaje, hagas o no hagas otro tipo de actividades, todos podemos ser en algún momento candidatos a esta donación. Entonces, espero de corazón que todas las personas que hoy nos acompañan pues se den a la tarea de ir a donar. Estamos ahorita aproximadamente cerca de 20 personas conectadas. Entonces, si vamos a donar 20, creo que ya estamos hablando de una buena cantidad. Y si son plaquetas, pues ya estábamos diciendo, pues qué mejor. Pero pues vamos a comprometernos aquí. Dice Marcos, queremos segunda parte. Ya estamos comprometiéndolo. Este, pero bueno, la verdad es que sí es un tema muy profundo y la verdad es que lamentablemente, aunque hay mucha información y mucha tecnología, pues realmente falta como este lenguaje coloquial que le permita a las personas que no son del ramo entender el porqué de las decisiones, el por qué tú sí, el por qué tú no, el por qué el horario. Entonces, nos comprometemos a darles números telefónicos de dónde pueden ir a donar sangre, requisitos, lo que nos comentaba del formato actualizado para donar y reforzar esta parte de las enfermedades y a dónde podemos acudir, a dónde podemos sacar cita para continuar con este proceso. Creo que ya hay como muchas alternativas, ya no hay pretexto, ya no hay excusa para que los niños del hospital de pediatría se queden sin sangre. Ellos requieren mucha, todos en algún momento podemos llegar a requerirla, entonces no hay que esperar a que ese momento llegue y dice Mitch, donemos nuestra sangre. Y si no, ya te dije, Mitch, agarramos a alguien y que sea la persona
Ahí la amarramos y nada más la alimentamos para que nos apoye. Pero bueno, doctor, nos dice aquí Mirna, muchas felicidades. Y Teresita, hago un llamado a todos los que vean este video a donar sangre porque no sabemos cuándo nosotros la podemos necesitar. Quisiera que por unos minutos vieran las camitas de los niños, que no la pasan nada bien estando ahí. Sí, claro, hablemos de empatía y sobre todo, y lo más importante, pues podemos ser héroes. Salvemos a una persona, donemos sangre y pues seamos parte del cambio. Y dice Rubí, sí, es la mejor forma de apoyar al prójimo. La donación es la manera más amorosa de ser empáticos con el otro que nos necesita. Y pues bueno, creo que sí, ahora queremos ver sus comprobantes de donaciones, por favor, es la condición. Entonces, pues, muchísimas gracias, doctor. Y antes de despedirnos, no sé si le gustaría a usted cerrar con algún comentario para las personas que nos están acompañando en este momento. Sí, claro que sí. Yo quiero agradecer mucho a todas esas personas que son héroes anónimos, a todos esos donadores voluntarios altruistas que se toman su tiempo, regalan parte de su vida, que es la sangre, y pues ayudan e impacta mucho a todas esas personas que se transfunden. Yo creo que ellos más que nada se merecen los aplausos. Sí, claro que sí. Y dice Jovita, muchísimas gracias por la información, felicidades y que sean muchos donadores para los niños. Pues ya estamos aquí poniendo chonguitos para que así sea. Y Mitch, gracias, doctor Jesús Manuel, un gusto verlo. Le recuerdo cuando iba al centro médico, entonces ya tenemos aquí una evidencia, doctor. Y dice Teresita, muchas gracias, doctor Jesús, por la entrevista y la invitación a donar. Entonces, pues bueno, estamos comprometidos todos y vamos a seguir trabajando para que este tema pues no quede en una entrevista, sino más bien que todos hagamos concientización y nos comprometamos para en un futuro pues que no tengamos desabastecimiento de sangre. Entonces, doctor, pues un placer tenerlo con nosotros y también muchas gracias a las personas que nos acompañaron, al equipo de Un Mundo para Todos. Muchísimas gracias.